¿Está claro con la ley? Profe, ¿qué pasa con la ley que se aprobó en las dos cámaras que es anticonstitucional? Una ley, ¿me estás hablando de cualquier ley? La última que sacó, ¿qué pasa en ese caso de que contradice lo que la Constitución, el tema ¿A del... cuál te estás No quiero refiriendo? ser muy polémica, pero quiero saber qué pasaría si sale, si se aprueban las dos cámaras y va en contra de la Constitución, ¿qué pasaría en ese Miren, en caso? nuestro sistema argentino, las leyes emitidas por el Congreso de la Nación son, además de leyes y de normas en sentido genérico, en sentido material, son leyes formales y se aplican desde el momento que son promulgadas por el Poder Ejecutivo. En nuestro sistema jurídico, más allá de la opinión pública que puede calificar de inconstitucional o la doctrina o los estudiosos del derecho, el único órgano que tiene capacidad jurídica para declarar la inconstitucionalidad de una norma, es decir, para dejarla de aplicar porque entiende de que no se subordina a la Constitución, que contradice la Constitución, que va en contra de la Constitución, es el Poder Judicial. Son los jueces de la nación los únicos que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y por el principio de división de poderes, la declaración de inconstitucionalidad de una norma no significa su derogación. Significa solamente que en el caso concreto no se lo va a aplicar para el caso que los jueces no hacen declaraciones genéricas y en abstracto. Los jueces juzgan una determinada situación que llega a su conocimiento en el marco de un juicio. Si el juez descubre en la aplicación, que en la resolución del caso que está estudiando, específicamente en ese expediente, una ley, él la encuentra inconstitucional, declara que es inconstitucional y no la aplica, pero no significa que la norma se deroga, ni significa de que puede contradecir al Congreso de la Nación. La norma sigue válida. Cuando hay muchos jueces que la declaran inconstitucional, es probable que el Congreso después la deje sin efecto. Pero en principio la declaración de inconstitucionalidad solo está reservada para los jueces y solo se aplica al caso que están juzgando. ¿Se entiende? Entonces la mayoría de los jueces tienen que estar de acuerdo para tomarla como anticonstitucional y recién esté ahí, como sacarla. No, no, a ver, vamos a poner un ejemplo que no sea demasiado polémico. Vamos a Sí, sí, suponer por una favor. norma, ¿cómo? Sí, sí, por favor, porque ese tema es medio complicado y Por eso, medio... vamos a buscar un ejemplo que Ujú. no sea tan polémico. Vamos a Bien. solucionar, vamos a suponer una ley previsional, una ley del Congreso de la Nación que recorta derechos de los jubilados. Los pobres jubilados van y todo el mundo coincide, la opinión pública, los abogados, los presidentes de los colegios de abogados, todo el mundo que es inconstitucional. Bueno, no alcanza con que todos pensemos que es inconstitucional. Va el jubilado, Juan Pérez, le hace juicio al Estado Nacional, al ANSES, y le pide al juez que declare la inconstitucionalidad de la norma. El pobre jubilado, porque todo este sistema funciona en términos teóricos y nos cierra, pero después es un sistema engorroso, difícil a veces de hacerlo valer en la práctica. Va el jubilado, le pide al juez que declare la inconstitucionalidad de la norma, el juez de primera instancia a lo mejor la declara, a lo mejor no, pero en cualquier caso, el que perdió va en apelación, va al juez de cámara. Hay varias instancias hasta que la Corte Suprema dice si es constitucional o no. Pobre jubilado se recorre 7 años de juicio para que finalmente se declare la inconstitucionalidad y el Poder Judicial le diga al ANSES que está mal aplicada la actualización de la jubilación de este señor, que tiene que aplicar otra fórmula que es constitucional. Perfecto. Juan Pérez, este jubilado, logró la declaración de inconstitucionalidad y a él sí le van a recomponer su haber jubilatorio de conformidad a lo que corresponde. Todos los demás cientos de miles de jubilados del país tienen que hacer lo mismo. Ese es el sistema. Lo que pasa es que, y esto lleva tiempo, en algún momento todos esos juicios contra el Estado ejercen tal nivel de presión
que el Congreso deroga la norma o la cambia por otra constitucional. Pero la verdad es que solo va a ser dejada de lado en los casos particulares en los que se pida la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Y esto es porque por la división de poderes, una norma emitida por el Congreso de la Nación se presume, o en principio, es válida. Entonces el Poder Judicial lo único que hace es desaplicarla y declarar la inconstitucionalidad para el caso concreto. A veces es tan grosera la inconstitucionalidad que el solo hecho de que algunos jueces la vayan declarando inconstitucional fuerza políticamente al Congreso y lo obliga a modificarla. Pero en nuestro sistema esa obligación, en todo caso, o esa presión es una presión política. No hay una orden jurídica de que el Congreso la derogue. ¿Está claro? Sí, sí, profe, muchas gracias. Igual el tema de que lleve tiempo, en el caso del jubilado, lleva mucho tiempo y un jubilado no tiene tiempo No, por comparado. supuesto. Bueno, sepan de que todo lo que recorre la instancia judicial es No, lleva un largo y muchísimo penoso tiempo. camino. Sí, Mm, sí. Una cosa, a ver, todo lo que estamos viendo acá en términos teóricos es para aprender la materia. Cuando la ejercitamos en la práctica porque los órganos del poder o porque los ciudadanos desconocen las normas, sí, a veces son caminos largos y engorrosos. Pero, bueno, el marco jurídico global lo da la Constitución. No siempre es tan fácil hacerla valer, no siempre es tan automático, depende muchas veces del poder de cada uno de los ciudadanos de adecuarnos a la Constitución y sobre todo, obviamente, del poder de los gobernantes, que a veces la violan sistemáticamente y no funcionan tan bien los controles de la Constitución. Pero acá estamos dando el marco teórico de la Constitución, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un principio de legalidad, que lo vemos, es que esto que hablamos. El de relatividad me dice que los derechos son relativos, que los derechos son limitados, que están condicionados, que todos tenemos que gozar de los derechos, entonces nadie lo puede gozar de manera absoluta porque no vivimos en una isla. Entonces, a la pregunta de, bueno, está bien, pero quién los recorta? ¿Quién los limita? ¿Quién los reglamenta? La ley. Este es el principio de legalidad. ¿Dónde lo reconocen? Así como el principio de relatividad lo encontramos clarito, más allá de que empapa todo nuestro ordenamiento constitucional, pero el principio de relatividad lo encontramos clarito en este artículo 14 que dice, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, al de legalidad lo encontramos clarito en el 18 y en el 19. En el 19 primero, en la parte que dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es un principio precioso en nuestro Estado de Derecho que consagra el imperio de la ley. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, hay un amplio margen de libertad y solo donde el Estado necesita limitar o reglamentar una conducta para poder ordenar el sistema social, entonces la ley puede limitarlo. Y les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo decir que está prohibido todo lo que no está permitido, que al revés, está permitido todo lo que no está prohibido? ¿Es lo mismo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, para mí lo mismo. No es lo mismo. Y te voy a explicar por qué. Si yo digo que está prohibido todo, salvo lo que esté permitido, yo entrego mi libertad, parto de la base de que está todo prohibido, y el Estado me va a dar una lista de las cosas que yo puedo hacer. Porque si yo digo que el principio es que está prohibido todo lo que no está permitido, entonces parto de un principio general de prohibición. No puedo hacer nada. A ver el Estado, ¿cuál es la lista de conductas permitidas? Si yo lo reformulo y digo, en realidad, el espacio es de libertad, está permitido todo.
salvo lo que está prohibido. Entonces yo puedo hacer todo, salvo lo que la ley, para ordenar la convivencia social, me prohíbe hacer. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Entienden la diferencia? Es importante que ubiquemos el principio de legalidad en esta parte del artículo 19 que dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. En materia penal, el principio de legalidad es mucho más riguroso y en el artículo 18 indica que nadie puede ser penado, y acá nos estamos metiendo ya en el proceso penal, porque involucra la libertad personal, y entonces ahí el Estado es más riguroso con el principio de legalidad y dice que nadie será condenado sin un juicio previo. ¿Ante quién puede leer el 18? Perdón, así lo decimos más específicamente. ¿Quién lo tiene a mano? Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, o juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Y toda medida que sobre texto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exige, hará responsable al juez que lo autorice. Bueno, en materia penal, como les decía, estando involucrada la libertad personal y la restricción de la movilidad de las personas, entonces el principio de legalidad es más riguroso. Si no hay una ley, y en este caso ya sí tomamos la ley en sentido formal y material, si no hay una ley del Congreso de la Nación, que es el único que puede legislar en materia penal, que tipifique, que detalle y que describa con precisión cuáles son las leyes penales aplicables, no hay posibilidad que el Estado me sancione por esa conducta que antes no estaba tipificada, ¿sí? Entonces, el principio de legalidad vale para todo el ámbito jurídico, pero específicamente en temas penales y también en temas tributarios, el principio de legalidad es aún más riguroso. ¿Está claro? ¿Avanzamos con el otro principio? ¿O quieren preguntar algo? Profe, Sí. ahí cuando hace referencia a que ninguna persona puede ser obligada a declarar, ¿se puede aplicar, por ejemplo, cuando un fiscal nos llama a declarar para ser testigo de algo, preguntarnos algo, podríamos negarnos a ir? Mira, te escucho medio bajo, pero a ver si te entendí. Vos me decís que si te llama el fiscal a declarar, ¿qué cosa me dijiste? Que nos llame a declarar sobre alguna cosa en la que podamos darle datos a él, digamos, si no que Bueno, no. seamos... Primero vamos a distinguir lo que el artículo 18 preserva, es no existe la obligación de autoincriminarse. Una persona no está obligada a declarar contra sí mismo. Es decir, que si se me acusa de algo, yo no tengo la obligación legal de reconocerlo, ni me pueden azotar, ni me pueden sacar la verdad a golpes. Es diferente del caso de que soy llamado a prestar declaración testimonial. Si a mí me llaman para que diga lo que vi, o lo que escuché, o lo que presencié en calidad de testigo,
tengo obligación legal de decir la verdad. Primero, de atestiguar, no puedo faltar. Y segundo, de decir la verdad. Y si no, es un delito penal el falso testimonio. Entonces, lo único a lo que se está refiriendo el artículo 18 en la parte que vos describís es en la posibilidad de autoinculparse. Yo no tengo obligación de declarar contra mí mismo. Si el Estado me acusa de algo, el Estado debe hacerse cargo de probar que yo lo hice. Pero me preservan de la obligación de autoincriminarme. Pero quiero que distingan muchísimo esta garantía de no incriminación con el tema del testimonio. La declaración testimonial es obligatoria y es un delito prestar falso testimonio. ¿Se entiende? Profe, Profesor, Sí. gracias. igualmente creo que durante la declaración testimonial, si cuando voy a dar declaración testimonial, si yo llego a decir algo que me autoincrimine a mí, o podría ser a mi perjuicio, tengo derecho a callarlo. Ah, sí, sí, también. Sí, 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 obviamente. O sea, todo lo que roce la autoincriminación está protegido por el artículo 18. Fuera de eso, la declaración testimonial es una obligación, no solo respecto de la comparecencia de las personas que son citadas, sino de la obligación de decir la verdad. ¿Sí? Segundo principio. Pasamos al tercero, el principio de privacidad. Y ahora que estamos cerca de los artículos 18, 19, a ver quién lo encuentra. A ver. ¿Qué artículo, profe? Y estamos, a ver, quiero que lo encuentren ustedes, pero ahí cerquita de los que estamos viendo. A ver, ¿quién me lo dice? Es justo el artículo 17. El 17, a ver qué dice. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ello. No. Estamos hablando de, cuando hablo del principio de privacidad, no estoy hablando de la propiedad privada. Estamos hablando del principio de privacidad. ¿Dónde lo encontramos? En el artículo 19. Exactamente. En la otra parte del artículo 19, así como encontramos el principio de legalidad, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, ahí me consagra el principio de legalidad y acto seguido el principio de privacidad. ¿En qué términos? Las acciones, ¿quién lo lee? Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen los derechos de terceros, están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Lo quiero leer para que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Está? Ese es el principio de privacidad. ¿Qué quiere decir el principio de privacidad? Ya vimos el de relatividad. Todos los derechos pueden ser reglamentados, limitados, condicionados para hacer posible la coexistencia. Vimos que no es que cualquiera puede hacerlo, sino que vivimos amparados por el principio de legalidad. Solo la ley, en términos generales, puede justamente recortar estos derechos. La ley, en términos generales, ¿no? Hablamos de el imperio de la ley y el imperio de la Constitución. Pero ojo, el poder de la ley para reglamentar esos derechos que son relativos, porque bueno, reconozco que los derechos son relativos, que tienen que ser recortados, que tienen que decir la ley, pero el principio de privacidad me dice, es que en esta esfera personal, donde no ofendo al orden, ni a la moral pública, ni perjudico los derechos del tercero, esa zona de privacidad, en esa zona no puede entrar ni la ley. ¿Está?
¿Quieren proponer algún ejemplo o algo? A ver, que el doctor Domínguez me está mandando un mensaje. Ah, bueno. Ah, bueno. El doctor enseguida me va a relevar. Pero me gustaría ver si quieren hablar o si tienen algún ejemplo. Dame un segundo, por favor. Corto una cosa acá. Silvia, 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 mira, mi hijo. Dale. Bueno, entonces, el principio de privacidad. Este ámbito, yo reconozco que la ley reglamenta, reconozco que la ley reporta, pero este ámbito no. ¿Está claro este principio de privacidad? Profe, ¿puede repetir de vuelta la definición como para entender de todo? El principio de privacidad, que está perfectamente indicado en la primera parte del artículo 19, lo que delimita es la zona de reserva donde la ley no va a poder inmiscuirse, donde, en ese espacio donde mis acciones privadas no ofenden al orden ni a la moral pública, ni perjudican los derechos de terceros. Esa zona, ahí no puede entrar la ley. Aunque yo reconozcan que todos los derechos son relativos, que todos los derechos pueden ser recortados, lo reconozco, lo acepto, son las reglas de convivencia, vivimos en una sociedad, hay que establecer las reglas de juego, todo bien, pero en esta zona de reserva, esta zona es mía. En esta zona no entra ni siquiera la ley. ¿Sí? La vivienda, el hogar. Todo lo que haga en la vivienda de hogar, que, ojo, no todo, yo no es que yo pueda tener un laboratorio para fabricar éxtasis, ¿sí? Estamos hablando de las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen los derechos de terceros. Entonces, no son las acciones delictivas que hago adentro de la casa, ¿no? Estamos hablando de las acciones privadas que no ofenden el orden ni la moral pública ni perjudican derechos de terceros. Si yo lo que estoy haciendo en mi casa es fabricar un laboratorio de metanfetamina, entonces no es una acción privada protegida por el artículo 19. Pero si yo decido pasear desnuda por toda mi casa con las ventanas cerradas, o vestirme de dama antigua, no hay poder legal que pueda invadir esa zona de privacidad, porque justamente no perjudica ni el orden público, ni afecta los derechos de terceros. ¿Está? No podría hacer lo mismo, o algunos de esos ejemplos voy a decir, bueno, pero eso también lo podés hacer en la calle, y no, salir desnudo a la calle no se puede. Pero adentro de la casa sí. ¿Sí? Digo, como para poner un ejemplo claro que no admite debates, pero el principio general es que existe y está reconocido, y el artículo 19 lo dice exactamente y perfectamente, cuál es la zona de reserva donde ni la ley, ni los magistrados, como dice el artículo 19, puede ingresar. ¿Sí? ¿Estamos con este tercer principio de Profe. privacidad? Profe. Vamos al cuarto. Y vuelvo a repasar todo. El de relatividad medida. ¿Cómo? Creo que uno de los compañeros quería hablar. A Se le ver, escuchaba bajito. a ver Profe, ¿me quién. escucha? Yo escucho, pero hablen un poquito más fuerte porque estoy acercándome un montón para escucharte mejor. A ver, decime. No, la pregunta es si es en la parte legal, o sea, si yo hago algo ilegal nada más, o por ejemplo, cuando yo construyo una casa y hago pisos como para arriba, o sea, hago primer piso, segundo piso y demás. Bueno, te escuché bajito, bajito, bajito. ¿Los demás lo escucharon? Yo sí, profe. Bueno, Bajito, ¿no? Pero Bueno. bajito, sí. mira, vamos a identificar qué derecho en este caso, de tu ejemplo, vos me decís, yo tengo un terreno y quiero edificar 5 pisos. Y la autoridad me dice que no puede. ¿Ese es tu ejemplo, por ejemplo? Sí, profe.
Bueno, primero, cuando estamos poniendo ejemplos, lo primero que vamos a hacer es identificar de qué derecho estamos hablando. ¿Cuál es el derecho que después el Estado me quiere reglamentar, que me quiere limitar, me quiere recortar? En tu ejemplo, ¿qué derecho está involucrado? ¿De qué derecho estamos hablando? Hace rato uno de tus compañeros nombró ese artículo que por excelencia se refiere a ese derecho. A ver, ¿El principio de regularidad? ¿el principio de qué? ¿De legalidad? No, El artículo 17, el artículo la propiedad 10. es inviolable. Exactamente. La propiedad privada es inviolable. Artículo sagrado en un Estado liberal como el nuestro. La propiedad privada es inviolable. Después ustedes van a estudiar que la propiedad privada de un inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo. Entonces, la propiedad privada es inviolable, lo dice el artículo 17. Entonces yo, si quiero edificar 50 pisos arriba de mi propiedad, lo puedo hacer. Principio general. Perfecto. Pero el artículo 14 me dijo, y estudiamos recién, de que todos los derechos se usan conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, que pueden reglamentarse, limitarse, condicionarse. Entonces, mi derecho a la propiedad privada, comenzamos preguntándonos, ¿es absoluto? No, como ningún derecho. Es relativo, debe subordinarse a las leyes que reglamenten su ejercicio. Espere. ¿Quién puede entonces reglamentar lo que estuvimos viendo en la clase? La ley. La ley en sentido amplio. En este caso resulta que es una ordenanza municipal que dice que en la zona, voy a inventar, en la zona donde yo vivo está calificada como zona 3 y resulta que la elevación en altura es peligrosa y atenta contra el proyecto urbanístico de la ciudad y además es peligrosa porque es una zona sísmica. Entonces, la ley dice que no pueden elevarse en altura más de 3, 4 o 5 pisos. ¿Eso es una limitación o no a mi derecho de propiedad? Sí, profe. Es una recontra limitación a mi derecho de propiedad, porque yo ya había hecho número de que yo iba a hacer 20 pisos para arriba y me iba a hacer rica vendiendo departamentos. Y resulta que ahora la municipalidad me dice que no, que puedo hacer 3, 4 o 5 pisos. Y es este el ejemplo el que nos permite acercarnos al cuarto principio. Porque yo puedo aceptar que mi derecho esté condicionado, que esté limitado, que esté restringido. Pero ¿cuándo lo acepto? ¿Cuándo considero que está bien que el Estado me limite? Pero, profe, si yo decido hacer un edificio de 20 pisos en medio del centro, no tendría problema con los vecinos en cuanto a vista y esas cosas. Pero probablemente sí, probablemente esa sea una de las razones por las que la municipalidad no te va a permitir elevar en altura un edificio en determinadas zonas. Entonces pregunto, ¿cuándo está bien que el Estado saque normas que me limiten, que limiten mi derecho de propiedad? Cuando afecta a terceros, de una forma. Cuando afecta a terceros, pero en términos genéricos, ¿cuándo yo acepto de que la reglamentación es válida? ¿Qué les parece? ¿Por qué el Estado dice que yo en esta calle tengo que pasar a 20 kilómetros por hora? ¿Y por qué dice que en esta otra tengo que ir a un mínimo de 110? ¿Por qué? Sentido común. Para Porque salvaguardar la integridad del afecta espacio. al Son sentido ordenamiento común. público. Perfecto. Que Sentido afecta común. al ordenamiento público. Ahí están acercándose. ¿Saben cómo se llama el cuarto principio? El principio de Razonamiento. razonabilidad. Ah, ya. Ya. No, si lo saben y si se acercan al concepto. Acepto que mi derecho esté limitado, que esté restringido,
que esté condicionado, que no sea absoluto, lo acepto, vivo en sociedad, y la propiedad privada esta que me salió carísima, entiendo que no. ¿Por qué? Porque la ley está basada en un estudio urbanístico que dice que la elevación en la altura, en estas condiciones, pone en peligro la estructura del edificio, o por ejemplo, por razones arquitectónicas, no se puede porque cambiar la fachada de algunas propiedades está en el casco céntrico. Cuando la norma, esa ley que me va a limitar mi derecho es válida. Y entonces aparece el cuarto principio, y es el principio de razonabilidad. Porque si yo no condiciono que la ley que me va a limitar mi derecho sea razonable, entonces se me cae toda la estructura. Porque de la única forma que aceptamos el ordenamiento jurídico, aceptamos someternos a las reglas de juego, de convivencia, es porque entendemos que las limitaciones lo que hacen es posibilitar que todos y no solo unos gocen de los derechos. Entonces ahí está comprometida incluso la adhesión personal del ciudadano a la norma. Yo entiendo que por esta calle tengo que ir a 20, porque hay escolares. Y sé, no hace falta saber de mecánica, de que una aceleración mayor puede provocar un impacto, y un impacto con esa aceleración puede matar chicos. Entonces, ¿la norma es razonable o no? ¿Es razonable que En la ese caso autopista sí. panamericana... ¿Cómo? Sí, en ese caso sí digo. ¿Es razonable que la autopista panamericana me digan de que tengo que ir a 20? No, porque es una autopista. No, perfecto. Claro, Entonces, porque en esos casos nadie haría caso, digamos, si te dicen a 20 una pero autopista. pero no harían caso, porque la ley a todas luces sería irrazonable, porque no responde la limitación a una causa razonable que está... Estamos hablando de limitar derechos. Yo tengo el derecho a transitar. Entiendo que tengo que disminuir la velocidad en zona urbana. Entiendo que en una zona de escolares tengo que disminuirla aún más, pero en la autopista no. Entonces, al principio de relatividad que vimos primero, le unimos el principio de legalidad, y digo, los derechos los recorto, pero siempre que haya una ley, es decir, no puede venir el agente de tránsito a decirme que hoy le pinto que pasen a 30, mañana 40, pasado a 50. No, hay una ley, hay normas. Acá estamos excluyendo la arbitrariedad de los funcionarios, sea el inspector municipal o sea el presidente. O sea, estamos diciendo de que hay leyes que nos mandan a nosotros y también a ellos. Entonces, la ley, para poder ser válida, para poder ser constitucional, tiene que, primero, no afectar mi zona de reserva, esta de privacidad que vimos en el tercer principio, el del artículo 19. Pero además de eso, tiene que ser razonable. Profe, pero no es medio subjetivo, es súper subjetivo eso de la razonabilidad. A La veces, razón- algunas cosas. La razonabilidad es un concepto abierto, es un concepto ambiguo, y es un concepto que solo puede analizarse en los casos concretos. Es imposible establecer a priori qué limitación a los derechos es Gracias, razonable. ¿Cómo? Hola, Jimena. Hola doctor. ¿Cómo le va, doctora querida? ¿Cómo está? Bien, ¿qué hace, Jimenita? Vamos. Bueno, estaba hablando con Rodrigo recién para que no se nos corte, pero por las dudas nos Sí. aseguramos de que... Sí, ya puede salir nomás si ella quiere, no hay problema. ¿Puedo salir? Bueno, Sí. Bueno, gracias, no, por Rodrigo. favor. Chicos, seguimos la próxima clase, un gusto. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, Gusto, profe. profe, hasta luego. Gracias. Bueno, gracias, Jimena. Chao, doctor, hasta luego. Chao. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, Buenas tardes, profe. vamos a continuar con la unidad 1, que es la que nos hemos dicho, la forma
que es la que me corresponde a mí en la distribución, siempre con la Constitución en la mano, les recuerdo. A ver, lo que tenemos que señalar, porque con muy buen criterio alguien me preguntó en la clase pasada de qué unidad estábamos hablando, y bueno, yo luego de hacer me estoy acomodando los cables acá debajo, luego de hacer un paneo de lo que es la materia nuestra, le señalaba de que la forma de la metodología de dictado de clases es que cada profesor aborde una unidad diferente. Nosotros somos 5 los profesores, o 6, y bueno, cada uno aborda una unidad diferente. Lo fundamental es que no se genera una ruptura, una colisión en el enfoque de la materia, en la transmisión de los conocimientos, porque son puntos que son totalmente susceptibles de ser desarrollados sin la necesidad de que estudiar el precedente, o sea, la unidad precedente. Bueno, y habíamos visto que habíamos señalado de que el derecho constitucional procura organizar al Estado, o sea que es un instrumento de gobierno en cuanto le permite al gobierno ejercer las facultades que constitucionalmente le están asignadas. Pero a su vez tenemos que estudiar el derecho constitucional desde 3 órdenes diferentes. Primero el orden normativo, luego el orden de la realidad y el tercero el orden de la justicia. El orden normativo, o sea, ¿qué es lo que nosotros vemos? Acá nos encontramos con la Constitución escrita, o sea, con el texto constitucional vigente, la norma constitucional. Y ahora con los tratados internacionales con rango constitucional que la Constitución le ha asignado a estos tratados. La reforma de 1994 les ha reconocido este rango constitucional, o sea, tienen igual jerarquía que la Constitución, forman parte de la misma, no derogan artículo alguno de la norma constitucional argentina y se entienden complementarios, dice más o menos así, de los derechos y garantías que la Constitución ha reconocido. O sea, en el orden normativo, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos encontramos con la norma escrita, lo que nosotros decimos el deber ser. O sea, la norma es la previsión normativa de las conductas sociales. Significa esto lo siguiente, que cuando el Estado dicta la Constitución y luego las leyes que van a regular la vida social, intenta que las conductas humanas se adecuen a las normas, es decir, que los comportamientos de las personas encuentren respaldo en dichas disposiciones y la vida social fluya en un ambiente de armonía, en un ambiente de respeto de los derechos de los demás. En una palabra, entonces, este orden, el orden normativo, es el que describe las conductas, ¿no? Que son expresión de mando y de convivencia. O sea, las conductas, o sea, están descritas en la norma constitucional como expresión de mando y de convivencia. El mando significa que hay una autoridad o hay autoridades que dictan y que ejecutan actos, ¿no? Y hay un cuerpo social, los ciudadanos, que lo acatan, que lo observan, que lo respetan. Y de convivencia. ¿Por qué las normas constitucionales también son expresión de convivencia? Porque establecen cuál es el alcance de los derechos. Primero, cuáles son estos derechos y luego cuál es el alcance de estos derechos. Claro, parecería ser así formulada el concepto de que
dictada la norma, se acaban los conflictos. Es decir, si alguien comete un robo, será sometido a un proceso penal, se dictará la sentencia respectiva. Si alguien se mantiene ocupando una propiedad luego de vencido el contrato de locación, irá el locador a la justicia para que el juez ordene el desalojo. O sea, se entiende, reitero, de que las normas constitucionales regulan la convivencia social y a su vez establecen cuáles son las consecuencias de la no observancia de dichas normas. ¿Está claro? Entonces, el derecho constitucional, por un lado, da expresión al mando, o sea, da contenido al ejercicio del gobierno, por eso hablamos del mando, y también estructura la convivencia social. O sea, por eso nosotros en el artículo 14 se dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea, hay un enunciado de los derechos. Actualmente a estos derechos los llamamos derechos civiles, o derechos de primera generación, o derechos humanos. Pero, ¿qué pasó en la historia constitucional? De que hay que ver que si esta estructura que se presenta armónica, porque la representamos o la reflejamos como una pirámide jurídica, en la base está la Constitución, en el vértice está la sentencia, ¿qué pasa en la vida social? O sea, y ahí aludimos al segundo orden, que es el orden de la realidad, en donde nos vamos a encontrar con conductas, con actos humanos, o sea, con formas de obrar, en definitiva, con hechos. En él, las personas que ejercitan poder estatal confieren facultades e imponen cargas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos quedamos solamente con estudiar la norma constitucional sin indagar la realidad constitucional, muchas veces vamos a cerrar los ojos al conocimiento de gran parte de lo que sucede en una comunidad. Por eso es que ya podemos delinear los conceptos de constitución formal y de constitución material. La constitución formal es la constitución escrita, el orden normativo. La constitución material es la constitución vigente, o sea, la constitución real, la constitución que regula la convivencia social de una manera actual. ¿Por qué razón? Normalmente el orden de la realidad debe ir de la mano, ¿no es cierto?, del orden normativo. Esto es lo usual, pero hay situaciones en donde colisionan, se enfrentan, y se da un fenómeno donde hay una norma escrita en la Constitución que no se practica en la realidad. Claro, ustedes me dirán, bueno, doctor, pero tiene que prevalecer la norma escrita. Sí, pero ¿qué pasa cuando el orden de la realidad se impone sobre esa norma escrita? O sea, si dejamos de estudiar estos fenómenos sociales en aras de un purismo metodológico, vamos a desconocer la importancia que tiene en la vida real las conductas humanas, los actos. O sea, pero también no vamos a hacer no vamos a exaltar la realidad como algo totalmente valioso. ¿Por qué? Porque se va a buscar distinguir entre las conductas ejemplares, que son tenidas como valiosas, y las conductas no ejemplares, o sea, aquellas que no merecen seguimiento. O sea, de lo que se trata entonces es de reparar que la conducta modelo o ejemplar origina la conducta seguimiento, que la imita, la reproduce, la repite. Y ello porque no todas las conductas son ejemplares. Las hay, ¿no es cierto?,
que no originan seguimiento porque no son ejemplares y la realidad constitucional debe englobar ambas categorías. Voy a dar un ejemplo para que ustedes lo entiendan. La Constitución reconoce un gobierno de facto. No. O sea, obviamente que no. ¿Por qué? Porque es tanto como admitir el derecho que pueda tener un ciudadano o un grupo de ciudadanos o una fuerza armada, ¿no? Para violarla, para violentarla. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en nuestro país? Ustedes son chicos, pero yo que tengo unos cuantos años más que ustedes, no tanto, pero unos cuantos más, he vivido golpes de Estado en 1955, 1966 y en 1976. Y he estudiado las secuencias o las consecuencias de los golpes de Estado de 1930 y 1943. Que el derecho constitucional tiene que hacerse cargo de esa realidad y decir, bueno, ahora, ¿cómo vamos a seguir? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Bueno, se elaboró la doctrina de facto, que es un concepto que se traspola del derecho europeo, que se aplica en el derecho administrativo y que en Latinoamérica se aplicó para el derecho constitucional y para darle justificación a los gobiernos de facto. O sea, se elaboraron distintas teorías, la teoría del hecho consumado, la teoría de la fuerza, la teoría de la realidad, la teoría de la necesidad del orden de la continuidad del orden normativo, pero en definitiva, lo que se quiere señalar es que si se desconoce la realidad de un Estado, se puede llegar al extremo de cerrar las puertas a la realidad. Fíjense ustedes, la Alemania de Hitler, que fue el régimen más sangriento que conoció el mundo moderno, cristalizó el fenómeno de la matanza y el holocausto y todo lo que nosotros hemos leído o hemos visto quizás alguna vez en alguna película, sin modificar una coma de la Constitución de 1919. Es decir, es el más claro ejemplo del fenómeno de desconstitucionalización. O sea, una constitución escrita, no vigente, y una realidad social totalmente antagónica. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Hitler no modificó el texto constitucional alemán de 1919, conocido como la Constitución de Weimar, porque fue sancionada en esta ciudad alemana. Entonces acá vemos el conflicto entre el orden normativo, que es la Constitución escrita, y el orden de la realidad, que es la Constitución vigente o la Constitución viva. Y esto también es importante señalar que no toda conducta que se despliega en un Estado puede ser considerada ejemplar. Las conductas ejemplares son entendidas como conductas modelo y por ende generan seguimiento, y las conductas no ejemplares son consideradas como conductas disvaliosas que no generan seguimiento. Tan es así que nuestro texto constitucional expresamente sanciona el atentado contra el orden constitucional como un grave delito doloso que es imprescriptible y que somete a quienes lo ejecuten a la sanción y pena de los infames traidores a la patria. Es decir, ya el texto constitucional argentino, a partir de la reforma del 94, ha establecido que los actos de los gobiernos de facto son insanablemente nulos, no pueden ser indultados sus ejecutores y el delito es de traición a la patria. O sea, se la ha resguardado, se la ha protegido, se la ha blindado a la Constitución para que en definitiva
no se produzca este fenómeno que nosotros llamamos de desconstitucionalización. O sea, una constitución escrita que no tiene vigencia en la realidad. Y acá ya estamos en condiciones de entrar al tercer orden, que es el orden de la justicia, que es el que nos suministra los criterios de valor para enjuiciar a los otros dos. O sea, nos sirve entonces para determinar si el orden normativo es justo o no, y si el orden de la realidad es bueno o malo. Reitero, el tercer orden, el orden de la justicia, es el que nos suministra criterios de valor para enjuiciar a los otros dos órdenes. Nos sirve para determinar si el primer orden, el orden normativo, es justo o no, y si el orden de la realidad es bueno o es malo. El derecho constitucional participa de la composición tridimensional del mundo jurídico que acabamos de exponer. O sea, que el derecho constitucional tiene un orden normativo, un orden de la realidad y un orden de la justicia. Claro, si el orden normativo no es justo, ¿qué vamos a proponer? ¿Qué vamos a sugerir? Su reforma. ¿Está claro? O sea, si la Constitución argentina, por ejemplo, la Constitución actual, no refleja el sentir o el sentimiento, la voluntad o las aspiraciones de la sociedad, pues bien, vamos a postular que se reforme la Constitución. De hecho, la Constitución fue reformada en 1860, en 1866, en 1898, en 1957 y en 1994. ¿Por qué razón? Porque cuando la Constitución ha quedado desactualizada en algunos de sus artículos, es menester proceder a su reforma. De hecho, en Salta, el próximo mes de octubre, vamos a asistir a un proceso de reforma constitucional. Es decir, se va a reunir con la Convención Constituyente, seguramente en la legislatura, para analizar y decidir sobre la reforma de la Constitución de Salta, que básicamente se trata de limitar los mandatos del gobernador y del vice, de los intendentes, de los legisladores, ver el tema de la Auditoría General de la provincia, entiende que la legislatura que no está funcionando adecuadamente, y también el otro tema es la extensión del periodo de sesiones para hacerlo coincidir con el periodo de sesiones del Congreso, y también un tema judicial que es cómo, o sea, cuál va a ser el mandato, cómo se va a resolver el tema del mandato de los jueces de la Corte. O sea, en síntesis entonces, cuando la norma constitucional no es justa, cabe su reforma. Cuando la conducta humana, es decir, quien actúa ejerciendo un acto de gobierno, impone hechos o ejerce un poder que no se condice con la norma constitucional, bueno, si es muy grave la violación del orden constitucional, incluso uno de los derechos esenciales de las personas es el derecho de resistencia a la autoridad. O sea, que lo que llamamos el derecho a la revolución, o sea, el alzamiento popular para desplazar un gobierno cuando comete actos graves de violaciones a los derechos constitucionales. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son los tres órdenes de los cuales también se ocupa el derecho constitucional. Lo que interesa señalar en tal caso es que el derecho constitucional ha formulado preliminarmente
las decisiones fundamentales del Estado, que se vinculan a los propósitos de su política a cumplirse a través de los órganos con que provea su actuación. Esto nos demuestra que el derecho constitucional no son solo normas de organización, sino también normas de conducta. El derecho constitucional, entonces, es el fundamento de todo el derecho jurídico de un Estado, la base en la que descansa el ordenamiento del Estado, según la imagen de la pirámide jurídica que nosotros hemos señalado. El orden jurídico entonces se escalona en distintos estratos. Por ende, hay una relación de condicionamiento de la validez del resto del ordenamiento jurídico a los planos jerárquicos superiores. Lo explico. La Constitución es la base de la pirámide. Luego tenemos las normas y ahora los tratados internacionales. Luego tenemos las leyes constitucionales. Vamos a aclarar cuáles son las leyes constitucionales, las leyes ordinarias y comunes, los decretos, los reglamentos, las circulares, hasta llegar al acto singular del Estado, que es la sentencia, que es la decisión que pone fin a un conflicto generado entre una parte que se llama el actor y otra que es el demandado. Bueno, pero que el alcance no es más que respecto de esas partes, de esos litigantes. Lo que postulamos entonces que cualquiera sea el gobierno de un Estado y el juicio que lo merezca al gobierno, no puede dejar de tener una constitución. Y esta no puede dejar de ser jurídica. O sea, por ende, el derecho constitucional juridiza el ejercicio del poder del Estado. Hace de un Estado de condiciones o un Estado sujeto al derecho. Por eso decimos, el derecho constitucional juridiza el ejercicio del poder del Estado. Y también da expresión y estructura a una peculiar manera de existir políticamente. Cada Estado es una realidad individual en el sentido que tiene su fisonomía histórica, social, cultural, geográfica y hasta me animaría a decir religiosa. O sea, cada Estado entonces es una realidad individual en el sentido de que es irreductible a un tipo común o genérico. Nosotros tenemos diferencias con nuestros hermanos chilenos, con los bolivianos, con los uruguayos, con los paraguayos, con los brasileros. En algún caso tenemos lenguas diferentes, como es con Brasil. En otros casos tenemos regímenes de gobiernos diferentes, como es con Uruguay. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de factores que han influido en la conformación de las características de cada Estado. Es decir, que no hay un modelo general, no hay un modelo común. O sea, no hay una constitución que podamos decir pueda ser adoptada por todos los Estados. No es lo mismo, por ejemplo, el Estado cubano, o el régimen, o el gobierno de Cuba, o el derecho constitucional de Cuba, porque tiene su derecho constitucional, el derecho constitucional de Corea del Norte, por ejemplo, tiene sus normas constitucionales, que el derecho constitucional de los países de Europa, de los países latinoamericanos. O sea, nosotros, por ejemplo, fruto de que el territorio argentino es muy extenso, ¿no? Desde los orígenes de la Constitución venimos propiciando la inmigración. O sea, somos un Estado de puertas abiertas, en donde cualquier persona puede venir
e instalarse en el territorio argentino. Estados superpoblados, como son los europeos en su generalidad, bueno, tienen una política migratoria mucho más restrictiva. Ni qué hablar de los Estados Unidos, que ha blindado sus fronteras con México para evitar el ingreso de de personas que accedan o lo hagan de manera irregular o clandestina. Bueno, todo esto tiene que ver con el derecho constitucional. ¿Por qué razón? Porque, reitero, no hay un modelo constitucional único y que pueda aplicarse para todos los países. Porque cada país tiene su realidad individual, reitero, histórica. Algunos países son monárquicos, como es Inglaterra, por ejemplo, el paradigma de la monarquía, como es los Países Bajos, como son los Países Bajos, Dinamarca, Suecia tiene monarquía, España tiene una monarquía constitucional, y otros países son republicanos, como es el nuestro. Algunos países tienen regímenes parlamentarios, donde tiene un rol preponderante el Congreso o el Parlamento, y otros son presidencialistas, como es el caso de nuestro país. Nosotros hemos seguido el sistema presidencialista de la Constitución de los Estados Unidos y lo hemos aplicado en nuestra Constitución. O sea, tenemos un poder ejecutivo fuerte, ¿no? Bueno, ustedes dirán, esto no es tan real en la actualidad, pero ¿por qué? Porque no pareciera ser que el presidente tenga la fortaleza que la Constitución le reconoce, ¿no? Porque detrás de él, bueno, sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, dejando de lado esto, lo que tenemos que señalar de que cada derecho constitucional es diferente. O sea, cada derecho constitucional de los más de 200 países del mundo es diferente, aun cuando presente similitudes, porque cada estructura social tiene singularidades, costumbres, que hacen que se lo distinga de los demás, que hacen que no pueda afirmarse que haya un modelo constitucional único. Por eso el derecho constitucional, al organizar el Estado, le confiere su propia e individual modelación. No moderación, modelación, de modelo. Y las decisiones políticas fundamentales, o sea, decisiones sobre la forma que adopte el Estado y de la forma del gobierno, deben estar contenidas en la Constitución escrita, tanto en el preámbulo como en su articulado, e inspiran las normas infraconstitucionales, es decir, las normas que están, bueno, ¿por qué se pasa por sobre la Constitución? A ver, ¿se graba la clase? Perdón, sí, se graban las clases, se está grabando. Segundo, ¿por qué se pasa por sobre la Constitución con una ley si es tan suprema? Bueno, por esto mismo que yo les señalaba, qué buena la pregunta, porque hay un orden normativo y un orden de la realidad. Cuando hay una conducta que violenta la Constitución o hay una norma que violenta la Constitución, lo que cabe es fulminarla, esa norma, ¿no?, con la tacha de inconstitucionalidad. O sea, nosotros en la bolilla 2 estudiamos la supremacía constitucional. O sea, no podemos evitar que un gobernante pueda dictar una ley inconstitucional. Lo que sí podemos evitar es que sus efectos se prolonguen en el tiempo. ¿Está claro, Jorge? Entonces, tampoco podemos agarrar un arma y salir y dispararle al gobernante que ha dictado una ley inconstitucional. Lo que tenemos que hacer
porque vivimos en un régimen democrático y en donde la convivencia debe ser pacífica, lo que tenemos que hacer es activar los controles que la propia Constitución ha establecido, ¿no?, para resguardarla la misma y para restablecer el principio medular de que la Constitución es la ley suprema, es la ley básica, la norma reguladora de la convivencia social. Obviamente que democracias tan frágiles como las latinoamericanas, ¿no es cierto?, llevan a que muchas veces se genere un desencanto o un descontento social porque se producen permanentes violaciones a la Constitución. Y no hay castigo. O sea, un régimen político donde no sancione de manera enérgica a las violaciones constitucionales, genera un Estado anémico, un Estado sin fuerzas, sin fortaleza. Y esto es una realidad que hay que asumirla, que se verifica en los países latinoamericanos, porque también hay una cultura, pensemos Venezuela, pensemos Nicaragua, ¿no? Como los paradigmas de los regímenes autoritarios, ¿no? Porque esto forma parte de nuestra idiosincrasia, latinoamericana. Tenemos tendencia a exaltar las personas y no hacer profesión de fe de las ideas. O sea, por eso es que nos encanta hablar del jefe o de la jefa, del líder, del caudillo, expresiones que tienen un contenido antidemocrático en derecho constitucional, ¿no? En el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el hablar de un jefe a veces significa hablar de una autoridad que ejerce un poder que muchas veces no tiene controles. Un poder que no se conforma, no se adecua, no responde a la Constitución. Y justamente... Una consulta. Sí, yo termino la idea y lo escucho. Y justamente sería, por ejemplo, el derecho constitucional de los musulmanes, como plantea Noemí. Efectivamente, ¿qué pasa? Allí, en estos estados, no es que no haya constitución, sino que se erige como norma constitucional un texto religioso, como es el Corán, totalmente desactualizado, totalmente anacrónico, ¿no? Y que, bueno, se respeta, o por lo menos gobiernos autoritarios hacen respetar a la fuerza. Por eso es que la posición tan postergada de las mujeres, porque es un texto religioso de hace más de 2000 años, y que no se lo actualiza y no se lo modifica, que no se lo pone en sintonía con lo que es la realidad moderna, ¿no? En donde la Argentina también ha vivido situaciones de postergación de la mujer, pero en la actualidad podemos decir de que hay un marco normativo que apunta a restablecer la igualdad plena de los derechos civiles y políticos de los hombres y de las mujeres. Ahora sí, Daniel. Sí, bueno, ahorita, yo quería hacer la consulta. Usted dijo que la Constitución es el máximo, ¿cómo se llama? Pero lo que pasa, digo, la ley esa que salió ahora del aborto, no está en la ley, no está en la Constitución. Y escuché muchos jueces decir que eso es inconstitucional, por eso no lo iban a aprobar. ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, acá no dar una opinión personal es muy arriesgado, porque yo lo que puedo decir es que voy a darle la respuesta que dio la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo. O sea,
O sea que la Corte ha establecido que no es punible en tanto y en cuanto se respete la norma. Es el tema quizás más sensible de todo lo que podemos analizar en materia de derecho constitucional y sin duda donde hay una grieta muy profunda. Pensemos nosotros que este tema se planteó en el Congreso durante el gobierno del anterior presidente, se aprobó en la Cámara de Diputados por escaso margen y luego fue desestimado el proyecto en la Cámara de Senadores. 2 años después, el actual presidente lo vuelve a plantear y ahora obtiene una mayoría holgada en la Cámara de Diputados e increíblemente obtiene también la mayoría en la Cámara de Senadores, con el agravante que senadores que habían votado en contra del proyecto en el gobierno anterior, diciendo que cumplían con la disciplina partidaria, cambiaron su voto y votaron a favor. Pero sin duda que es un tema muy sensible. Obviamente tengo mi opinión personal, pero no, lo que quiero significar es de que han funcionado los mecanismos constitucionales, se han formulado los planteos del caso y ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado la constitucionalidad de la ley. De modo tal que no cabe otra consideración que la que les estoy señalando. Bueno, ¿y qué es el derecho? ¿Qué es digamos, yo soy una persona, ¿no? Profundamente respetuosa de la vida y también una persona profundamente respetuosa de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, que con esto le estoy diciendo de que no es una opción fácil porque sin duda no vamos a negar que se mata a una persona, ¿no es cierto? Se mata a una persona sin duda. Esto es así. Pero la realidad es que la ley está vigente. La ley está vigente y se ha declarado la constitucionalidad de la norma. Quizás, ¿Y una ley se puede caer, digamos? Ya no, porque ya la Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre cuanto a la constitucionalidad de la ley. Y los jueces no hacen profesión de fe en sus sentencias, sino que aplican la ley. Es muy difícil, es muy difícil. A ver, nos imaginemos por un instante un juez en los Estados Unidos para que esté en contra de la pena de muerte, pero que, es decir, que en su fuero íntimo esté en contra de la pena de muerte, pero que tenga que juzgar una conducta y aplicarla. Es decir, es muy difícil, ¿no es cierto? Y bueno, es más o menos lo mismo. Yo les vuelvo a repetir, no, es quizás el tema más sensible porque enfrenta el derecho a la vida con el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo. Y le vuelvo a repetir, así como soy respetuoso del derecho a la vida, soy respetuoso de los derechos de las mujeres. Entonces, es una cuestión muy sensible. Bueno, vamos a la Constitución nos habla, el programa, perdón, nos habla ahora de el constitucionalismo clásico. Bueno, esto alude al momento histórico en que nace el derecho constitucional moderno. El derecho constitucional moderno es un derecho relativamente nuevo, o sea, no tiene tanta antigüedad como, por ejemplo, el derecho civil, ¿no? ¿En qué sentido? Que el derecho constitucional, al hablar de la evolución del derecho constitucional, tenemos que señalar que ¿cuál es lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo? ¿Cuál es el alcance de la expresión? Si le asignamos a la Constitución como contenido indispensable la tutela de la libertad,
su historia data de pocos siglos. Ahora, si entendemos que todo Estado tiene constitución, o sea que toda formación política ha tenido alguna estructura constitucional, el constitucionalismo es tan viejo como la humanidad, porque desde siempre el hombre tuvo la necesidad de aglutinarse en sociedad y de hacerlo con una jefatura que procura satisfacer las necesidades de sus miembros, por lo que reviste calidad política o entidad política. ¿Qué quiero significar con esto? Bueno, ¿cuándo nace el derecho constitucional? Estoy intentando introducirlos a ustedes al análisis de cuándo nace el derecho constitucional. Bueno, si nosotros entendemos, reitero, que el derecho constitucional nace cuando una norma fundamental del Estado reconoce, protege y tutela la libertad, tenemos que decir que recién ello ocurrió en el siglo XVIII. Pero, si entendemos, ¿no es cierto?, de que el derecho constitucional nace cuando se da una regulación normativa y una estructura a regímenes anteriores, tenemos que decir que el derecho constitucional nace, yo diría, con la historia misma de la humanidad. ¿Por qué? Porque está en nuestra esencia el hecho de sociabilizar, de relacionarnos, de vincularlo, de establecer relaciones con nuestros semejantes. En algunos casos, relaciones de tipo sentimental, como puede ser con nuestra pareja. En otros casos, relaciones comerciales, como puede ser cuando uno celebra un acto de comercio. O sea, es esencial, ¿no es cierto?, en una comunidad, la coexistencia permanente y constante de relaciones o de vínculos jurídicos. Yo en este momento, ¿qué estoy ejerciendo? Y en este momento, ¿qué están ejerciendo ustedes? Un derecho constitucional. Yo el derecho de enseñar y ustedes el derecho de aprender. Yo tengo la obligación de transmitirles mis conocimientos y ustedes tienen el derecho de que sean formados en esta materia, al menos en lo que a mí respecta. El derecho, dentro del ámbito de otro derecho constitucional que es la libertad de cátedra. Aquí, o sea, yo estoy ejerciendo un derecho-deber, derecho-deber, que es el derecho de enseñar, por lo cual el Estado me paga una asignación, y ustedes están ejerciendo otro derecho, el derecho de aprender. El derecho de enseñar, el derecho de aprender. Y lo estamos haciendo en un marco de comunicación de manera virtual, lamentablemente. Seguramente el año que viene ya pasaremos a otro estadio, así espero, ¿no? Pero lo cierto es que siempre el hombre tiene un instinto de sociabilizar, de vincularse, de relacionarse, de establecer contacto con sus semejantes. Por distintos motivos, también pueden ser motivos religiosos, motivos deportivos, cuando uno va a la cancha, y bueno, o cuando uno practica algún deporte, ¿no es cierto? Está en nuestra esencia. El hombre es un ser político y es un ser social. O sea, necesita permanentemente vincularse, aglutinarse en sociedad. Y de hacerlo con una jefatura para procurar que esta vinculación no sea anárquica, ¿no? Bueno, ¿esto qué genera? Que estas organizaciones o esta regulación de la convivencia social ha existido siempre. O sea, un derecho constitucional, aunque sea de una forma simple y rudimentaria, ha existido desde el momento que surgió el Estado y antes de que ¿no? Se estructurara en norma jurídica como organizaciones sociales reconocieron la conducción de una autoridad.
Miren ustedes, en la época antigua, en el mundo antiguo, fue en razón de la edad, en algún caso, en otros de la formación o del conocimiento, de la inteligencia, y en otros de la capacidad física. O sea, las organizaciones del mundo antiguo, entonces, reconocían una jefatura, en algunos casos por la edad, se entendía que la persona más grande tenía mayor conocimiento, mayor sabiduría, y por ende, mayor templanza, y por ende iba a saber gobernar mejor. En otros se imponía el conocimiento. O sea, la persona más formada, más capacitada, era considerada como la más idónea para el ejercicio de la función de gobierno. Y en otros la habilidad, la potencia o la condición física. Es decir, las sociedades guerreras, el jefe era el más bravo, el más valiente, o como diríamos en un lenguaje más coloquial, el más guapo, es decir, el más valeroso. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesa es estudiar el derecho constitucional moderno. El derecho constitucional tal cual como nosotros lo conocemos en la actualidad. Y por eso es que el programa nos habla del constitucionalismo clásico. El constitucionalismo clásico nace en Estados Unidos y simultáneamente en Francia. Son los dos países que han receptado el derecho constitucional moderno. Estados Unidos, cuando se libera o se independiza, deja de ser colonia inglesa y declara la independencia, ¿no? A partir de una declaración previa, que es la Declaración de Virginia, que contiene 3 postulados. El primero, que todos los hombres son por naturaleza libres e iguales. El segundo, o sea, el postulado de los derechos innatos. El segundo postulado es el que sostiene que los gobernantes son representantes de los ciudadanos. O sea, dice la Declaración de Virginia, son meros fideicomisarios, o sea, son representantes. Actúan en nombre de su mandante, que es la comunidad. Y el tercer derecho, que reconoce la Declaración de Virginia, es el derecho de resistencia popular, señalando que cuando una comunidad se aclara o se aparta de los fines para los cuales ha sido impuesto el gobierno, tiene el derecho de alzarse y de reemplazarlo a este gobernante. El derecho de la revolución triunfal. O sea, en síntesis, reitero, acá tenemos el pensamiento político que ha dado nacimiento al derecho constitucional moderno. A partir del reconocimiento de los derechos innatos, los derechos nos son dados por nuestra sola condición humana y las constituciones no hacen más que reconocerlo. Segundo, los gobernantes no son sino meros representantes del pueblo, la teoría de la representación popular. Y tercero, el derecho de resistencia a la opresión. El derecho de resistencia a la opresión. Como uno de los derechos innatos, como uno de los derechos básicos, esenciales de las personas. Bueno, ya son las 8, tenemos que dejar por una cuestión ya vino en otras clases. Vamos a seguir el próximo jueves, Dios mediante. A ver, ya quieren... no vuelve, más normalidad, sigue. ¿Cuál era la última, profe? Muy bien, Ismael. O sea, en la Declaración de Virginia, que es el antecedente de la Declaración de la Independencia de Filadelfia, Virginia es uno de los estados de los Estados Unidos, tenía 3 contenidos. Primero, la teoría de los derechos innatos. Dice, todos los hombres son por naturaleza libres e iguales, y no pueden ser desprovistos de estos derechos por entrar
en vida de relación, o sea, por integrar una comunidad. Segundo derecho, el derecho de representación popular. Los gobernantes son servidores del pueblo y por ende deben estar a su disposición. Y el tercer derecho es el derecho de resistencia a la opresión. El opresor, y lo dice más o menos así la Declaración de Virginia, que la mayoría de la población, ni siquiera la totalidad, goza del derecho indudable, inalienable e imprescriptible de corregir al gobernante y aún de desplazarlo cuando se alejan perversamente de los fines para los cuales han sido instituidos. ¿Me salió bien? Es decir, perversamente de los fines para los cuales han sido instituidos. Es decir, propicia y reconoce el derecho a la revolución, al alzamiento popular para desplazar a una autoridad política que es ilegítima. Reitero, derechos innatos, la teoría de representación popular y derecho de resistencia a la opresión son los soportes que han dado génesis al nacimiento de, primero la Declaración de la Independencia y al nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, que luego fructificaron en la constitución de este país, que ha sido una constitución modelo. Digo modelo porque la han seguido muchos países, entre ellos la República Argentina, que replica el esquema constitucional de los Estados Unidos. Bueno, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Y si está Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo.